Voy a invitarlos a que leamos entonces, y ahora sí vamos a empezar. Y escogí este tema, hermanos, porque me puse yo a decir lo que la palabra dice: si con el árbol verde hicieron esto, ¿sí o no? ¿Qué no harán con la rama seca? ¿Sí? Si al árbol verde le pasó esto, hermano, ¿qué no le pasó? ¿Qué no le pasará a la rama seca? Dice Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 30. Ay, ¿por qué no me ayudas a leer desde ahí, por favor? Lucas 4, sí. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a dedicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Y no es para menos, porque allí estaba el mismísimo hombre, pero también estaba el mismísimo Dios. ¿Sí? Y como era fiel en la sinagoga, se le entregó el rollo del libro para que él expusiera la palabra en ese momento. ¿Sí? Y cuando lo abrió, leyó del profeta Isaías y dijo: el Espíritu ¿de qué, hermanos? ¿Está qué? Okay. Fue una manera de él iniciar su ministerio, reconociendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Para qué, hermanos? Para ayudarle, guiarle, sostenerle, de amigo, de ¿cuánto más usted y yo, Carlos, necesitamos el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuánto más necesitamos de esa dirección de su Santo Espíritu? Y leyó algunas cosas, ¿sí? Dentro de esas, el Espíritu está sobre mí. Y entonces dice: ¿para qué? Dice, ¿para qué vino? Para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón. Y esto, hermanos, a la verdad, ¿cuántos quebrantados de corazón, hermanos, habemos en esta tierra? Pero estamos quebrantados de corazón, hermano, porque eso es lo que produce el pecado, hermano, el pecado de la humanidad, hermano. O sea, el quebranto de corazón. Y lo que decíamos ahora, solamente nuestro Señor Jesucristo puede sanar esa enfermedad a los quebrantados, a los humildes, a los abatidos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo se identificó ahí a través de la lectura de Isaías respecto a la misión que Él vino a cumplir en esta tierra, cuando les dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Y seguían dando, la gente seguía dando testimonio de Él. Pero hermanos, y es una constante que he estado tratando de mirar más en la Biblia, hermanos. En la Biblia hay una palabra que cambia, o sea, vienen hablando de algo y llegan y cambian un pero, aparece un pero, y ese pero, hermano, cambia el mensaje. Entonces dice: pero cuando les cambió el discurso y les dijo que por la incredulidad y el orgullo del pueblo de Israel ningún profeta es acepto en su tierra, y cuando les declaró lo que pasó con la viuda de Sarepta, con el leproso sirio, que eran dos gentiles y que no eran de la tierra de Israel, entonces toda la iglesia se enojó. ¿Sí o no, hermano?
Hay cosas, hermanos, porque estaba yo diciendo, yo creo que este tema es bueno llamarlo, hay veces que cuando Dios habla, nos saca el enojo, nos saca la pena, nos saca la ira. Y si decimos alguna otra cosa, bueno, me lo trago, pero no me lo mastico. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante y edificante, como espada de dos filos, hermano. Y dice, no tiene traza, hermano. Entonces la palabra viene y dice lo que tiene que decir, hermano. Y no hay otra cosa. Pero cuando las cosas fueron tomando otro tinte, primero lo glorificaban, lo admiraban, sí, y decían, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, cuando ya se enojaron, cuando ya no pudieron expresar más, dice que se levantaron ¿qué? Todos, y sacándolo empujones, hermanos, dice que los sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un monte alto donde quedaba la ciudad. Y la historia dice que, como en la parte de atrás, dice que había un despeñadero, o sea, una piedra, ¿sí? Y dice que de ahí tiraban la gente, ¿sí? Fue la intención, pues, que tuvieron esta gente de llevar al Mesías para el despeñadero y tirarlo desde allí. Fue Nazaret, la tierra que lo vio nacer, la primera que quiso matarlo. ¿Y qué le ocurriría a Nazaret después de este evento? Yo no me he dado cuenta que Jesús hubiera vuelto a Nazaret después de esto. No me he dado cuenta. O sea, ¿qué le pudo haber ocurrido a Nazaret? Yo no sé, exactamente no lo sabemos. Pero esta ciudad perdió una gran oportunidad con uno de sus hijos, el ungido de Dios, a través del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántas veces estamos perdiendo la visitación de nuestro Dios a nuestras vidas, a nuestra casa? ¿Cuántas veces? ¿Qué le pudo haber pasado entonces a Nazaret? Pero sí tengo una pregunta. Muchas veces o algunas veces cuando Dios nos habla, no nos deja como tranquilitos, como que entendemos, pero como que nos fastidia, como que no nos parece, pero porque yo, y empezamos a mirar para los lados, hermanos. Y lo que podemos entender con esto es la única verdad. ¿Cuál es la única verdad, hermano? Que desde que apareció el pecado, peleamos hasta con Dios diariamente. Y no nos gustan estas cosas y no estamos de acuerdo con otras, pero Dios sigue mostrando a través de su palabra que el mayor problema de la humanidad es el pecado. El pecado. Y es el problema más grande de la humanidad porque este afecta al niño. Miren, hermanos. Entonces, a ver si le damos peso y dimensión a lo que necesitamos entender. El problema del pecado es que afecta al niño, a la niña, al joven, al hombre, a la mujer, al anciano, a la familia, a la sociedad y al mundo entero. Y es a través del pecado que ofendemos a Dios y al prójimo. Es a través del pecado que ofendemos a Dios y al prójimo. Entonces, nos dice, ¿qué nos dice Mateo? ¿Qué nos dice, hermanos? Otra vez, Jaime, por favor. Mateo 22, 34 y 40. 22, 34. Sí, mire qué nos dice Mateo ahí. 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Okay.
Entonces, el gran mandamiento de la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, para nosotros, amén, hermano, ¿sí o no? Yo no puedo estar, ¿sí o no? Eso le cae bien, o sea, para mí. Entonces, maestro, otra vez, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a esto, o sea, igualito. ¿Cierto que sí? Semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A ver, hermano, pensemos. De verdad pensemos, hermanos. No deje pasar este momento. No piense que es bueno para el otro. O sea, pensemos. ¿Qué tanto nosotros estamos cumpliendo este mandamiento? Amén, hermanos. O sea, podemos hacer una reflexión tranquila, calmada, serena, responsable. ¿Sí? O sea, venimos hablando del pecado. Yo he venido compartiendo con la iglesia el pecado, acerca del pecado. Pero me meto con esto, hermanos, y yo digo, cortico lejos, cortico con esto, muy cortico. Pero dice la palabra que no matarás. Pero cuando matamos, ofendemos a Dios y al prójimo, ¿sí o no? Pero también dice: no robarás. Pero cuando robamos, ofendemos a Dios y al prójimo, ¿verdad? ¿Sí? Y fue a causa del pecado, o por causa del pecado, que nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo a pasear, ni a visitarnos. O sea, este fue el motivo, el pecado, igual fue el motivo que tuvo el Padre para regalarnos a su Hijo, ¿sí? Porque este mundo estaba perdido. Y así, hermanos, lo declara, y así lo hemos entendido a través de Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo y para que nadie nos perdamos. Para que nadie nos perdamos. Lo que estamos viendo ahorita es la intención de traer más claridad, ¿sí?, respecto del mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué fue entonces lo que Jesús vino a hacer? Los judíos, ahorita lo vimos en el pasaje que leímos, los judíos ellos estaban esperando un redentor y sabían por la palabra y lo estaban esperando y hacían planes y todas, o sea, tenían esa expectativa. Pero ellos tenían una visión de Jesús, una visión de ese Salvador, una visión muy distinta. Y esta no fue la misma razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Por lo tanto, cuando Él, ahorita estábamos leyendo, lo que empezó a decir, ustedes son orgullosos, pero vamos a estar en ese pecado, entonces se enojaron, ¿sí? Y a partir de ahí no fue aceptado, o sea, se empezó a romper esa luna de miel que empezó a haber entre Jesús y el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, porque ellos estaban esperando un rey guerrero que les pudiera quitar ese yugo que por muchos años venían sufriendo, y que para la llegada de nuestro Señor Jesucristo era el Imperio Romano, quienes habían invadido su país y los agobiaban con impuestos. Además de eso, se estaban interfiriendo en política, en religión, en familia, causándoles muchas tribulaciones. Pero no podían ver, o si veían no lo reconocían, que lo que estaban sufriendo era por causa del pecado, porque no habían aceptado a su Salvador. Ellos se acomodaban a lo que les servía de la ley, sabían y creían que los verdaderos hijos de Dios
vivían en una constante desobediencia, pero se hacían los de la vista gorda. Jesús una y otra vez los reprendía, una y otra vez. De todas maneras, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el caos en Israel era grande. Habían problemas familiares, personales, morales, económicos, políticos y de fe, entre otros. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, hermanos. Como nosotros estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y eso pasó empezando el primer siglo, entonces pues nosotros dejamos esto, simplemente lo tomamos como una información, ¿sí? Y la palabra nos lo registra. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es llegar y decir, bueno, me interesa el hoy, ¿sí o no? ¿Esto que sí? O sea, duro lo que pasó allá, pero a ver, me interesa el hoy. ¿Qué está pasando hoy? Y hermano, usted con los ojos cerrados, ¿sí o no? Usted puede cerrar los ojos, hermano, y pensar cuál es la condición en la cual se encuentra hoy la humanidad. ¿Sí? O sea, podemos cerrar los ojos, podemos con los ojos abiertos o escuchamos noticias, ¿sí? Podemos pensar en eso, hermanos, y nos podemos sentir bien identificados cómo se encuentra la humanidad en este día. Y la verdad es que nos encontramos en una situación muy similar a la que encontró nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a esta tierra, porque la humanidad de hoy también está quebrantada de corazón, está en cautividad, están ciegos espirituales, ciegos naturales, oprimidos, cautivos, endeudados y demás. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok. Desafortunadamente esta es la situación de hoy. Haciendo memoria entonces de los dos temas que había tratado con la iglesia, y miramos a través de la palabra en la delicada condición en la cual nos encontró nuestro Señor Jesucristo, y basado, estamos trabajando los capítulos 1 al 3 de Romanos, que a su vez Pablo, para traer una enseñanza a la iglesia de Roma, se fundamentó textos del Antiguo Testamento, los trajo y está dando una nueva enseñanza a la iglesia de Roma. Pero hoy nos toca traerlos de allá del Antiguo, ponerlos allá de la época de Pablo, y los ponemos hoy, hermanos, porque lo necesitamos. Hermanos, igual hoy necesitamos esas palabras que se dijeron antes, los profetas, cuando dijeron los primeros, Jesús y sus discípulos. Pero hoy, hermanos, que es lo que realmente nos interesa saber, identificar cuál es mi condición y qué es lo que yo voy a hacer. Porque el cristiano pues está en función de mejorar, ¿cierto? De cada día cómo hacemos mejor las cosas, ¿sí? Pero en estos 3 capítulos estábamos hablando acerca de habla Romanos ahí, acerca de la culpabilidad del hombre. O sea, el hombre es culpable. No metamos a Dios, no metamos al hermano, no metamos, dice, allá habla Romanos acerca de la culpabilidad del hombre, que por no haberle dado la gloria a Dios, Dios nos entregó la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y una de las listas, y hace unas listas grandes ahí en Romanos y en otros pasajes, donde la palabra no lo pone, no lo escribe, para que lo tengamos muy en cuenta y no lo ignoremos. Hermano. Entonces yo les decía ahora, o sea, es que doctor, a mí me duele esto, yo no sé qué, pero tengamos un diagnóstico más certero, o sea, para poder atacar, porque me estoy tomando unas cosas y drogas, y yo lo que siento es que eso me afecta, pero Señor, o sea, necesitamos tomarnos la medicina, ¿cierto, Isa? La medicina correcta. Y eso no nos lo enseña, no nos lo prescribe, sino la persona correcta.
Entonces quiero, hermanos, que por favor seamos sabios, entendidos, hermanos. Revisemos, hermanos, la exposición tan grande a la cual usted y yo y nuestras familias estamos expuestos, ¿sí o no? Y por la cual el juez dictó una sentencia. Yo veo, Víctor. ¿Estás ahí? Romanos. Bien, hermanos. El 22. No, sí, hasta el 32. Jaime. Romanos, o sea, ¿cuántos problemas tengo yo aquí? Dice pues mi hermano. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de Dios. ¿Dónde empezaste? De 22. No, 1.20. Arranca desde el 1.20. Sí. Listo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshojaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, curiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren, hermanos, una lista, la primera lista. Cosas que tenemos que revisar. Hay palabras que si las leemos literal como están acá, no las entendemos todavía. Por lo tanto, si no las entendemos, entonces el que inocentemente peca, inocentemente se condena, ¿sí? Entonces, como no sabemos que eso es pecado, ¿sí? Entonces estamos diciendo, esta lista es complicada, pero empiezan a aparecer cosas muy interesantes aquí, pero donde nos aprieta en la llaga y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí? Y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué, hermanos? De muerte. ¿Por qué son dignos de muerte? Dice la palabra. ¿Por qué son dignos de muerte? Por practicar, ¿sí o no? Por practicar tales cosas. Son dignos de muerte por practicar todas estas cosas. Otra lista, hermanos. Aquí Romanos dice, hasta hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Aquí habla acerca de las obras de la carne. Gálatas 5, 16 al 21. ¿Listo? 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, hermanos. Nosotros los cristianos, nosotros decimos en fe, y está bien que tengamos declaraciones en fe, pero tiene que ser una fe sustentada en hechos. Entonces aquí dice en fe, pero aquí Pablo dice, y como ya os lo he dicho antes, o sea, ya Pablo lo ha venido repitiendo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces dice que allá será el lloro y el crujir de dientes cuando nosotros seamos, hermanos, descalificados. Otro, Víctor. Timoteo dice, el carácter de los hombres de los postreros días. Entonces empieza con una palabra bien interesante. ¿Sí? También debes saber esto. O sea, Timoteo, también debes saber esto. O además de lo que ya te he dicho, también debes de saber esto. ¿Qué más? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos que digo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jabes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante por su insensatez. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Okay. Muchas palabras por analizar, muchas palabras por mirar, ¿sí? Muchas palabras para entender. Pero está terminando por allá diciendo reprobados en la fe. Reprobados en la fe. O sea, por favor, que el Señor no nos repruebe, que seamos disciplinados, que seamos diligentes, que seamos entendidos. Y que todo esto, hermanos, o sea, consciente o inconscientemente, porque muchas veces es también por el desconocimiento, pero el que inocentemente peca, ¿cierto? Entonces empiezan a haber una cantidad de cosas. Hermanos, solo es para que nosotros estemos mirando, revisando, teniendo en cuenta, hermanos, y que por ignorancia no lo hagamos, y menos por, se me fue la palabra, menos por ya lo conozco, por omisión, menos por omisión, ya sabemos, ya conocemos, ya entendemos. La palabra nos está diciendo, o sea, este es tu problema, este es tu medicina, este es tu situación en la cual te estás exponiendo. Y Dios en la palabra, ¿sí?, dice que los que practican y se complacen con estas cosas traen el justo juicio de Dios. Está diciendo estos, los que hacen y practican, dice que hacen venir el justo juicio de Dios, pero que tampoco escaparán de este juicio los que juzgan estos comportamientos pero hacen lo mismo. Y ahí, hermanos, sí que yo le digo que nos toca
¿sí? Porque vemos, ¿sí? Y se nos abre la boca. Y aquí enseguida dice, para ustedes también hay. O sea, no escaparán de este juicio los que juzgan estos comportamientos, pero hacen lo mismo. Y concluye diciendo por allá de los textos que estábamos estudiando, que también es algo muy interesante para tener en cuenta. Dice: Dios pagará a cada uno conforme a su obra el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Está diciendo el texto que cada persona recibiremos el salario justo, la retribución justa. Eso es lo que nos está diciendo también la palabra acá. Pues qué bueno, porque la palabra precisamente es ¿para qué? Para confrontarnos, ¿cierto? Para confrontarnos, ¿sí? Y si yo salgo confrontado de acá, dolido, porque la palabra nos mete el dedo en la llaga, pues es lo mejor, ¿sí? Que salgamos de acá tocados, afectados, ¿sí? Y que procedamos pues como a mejorar nuestra situación. Pero hagamos otra reflexión. Podemos identificar los pecados, esa cantidad de pecados que hay ahí. Y también detrás de cada pecado viene una consecuencia, ¿sí o no? Pues detrás de cada pecado viene una consecuencia. O sea, la consecuencia de todo pecado no es la misma, o sea, viene una consecuencia, ¿sí o no? El juicio si es el mismo, pecaste, tal. Pero mire, cuando usted y yo decimos o escuchamos decir: yo no creo en él o en ella, porque es un o una mentirosa, ¿sí o no? Está diciendo: yo no creo en él o yo no creo en ella. ¿Por qué? Porque es una ¿qué? Mentirosa o un mentiroso, ¿sí? Y eso usted y yo lo estamos viviendo constantemente. Es decir, no tiene que pasar mucho tiempo para nosotros estar viendo, ¿sí? Esa cantidad de cosas. O también podemos decir, ¿sí? Ese es un irresponsable. ¿Por qué? Porque se gasta en tragos toda su platica, ¿sí o no? Otro pecado, otra consecuencia, ¿sí? Otra afectación. Otro, me dejó y se fue con la otra, ¿sí o no? Me dejó y se fue. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la mente? ¿Qué puedas comparar con eso? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Es que, perdón. Es infiel. Pues con respecto al acto, ¿no? Infidelidad. Sí, pero siempre está completico, hermanos. Por eso sí quiero que aterricemos mejor el peso, o sea, entonces a ver, ¿qué tengo yo que enderezar? O sea, ese es un chismoso, eso es una chismosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mantiene hablando de la gente. ¿Sí? Es un malapán. O sea, no le deja prestar plata no le deja prestar plata a esa persona. ¿Por qué? Porque es mala paga. El pecado y la consecuencia. Envidia. ¿Qué dices? Envidia. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo? O sea, ese o esa. Que sea otro, por lo menos que si la hermana tenga un carro. Sí, pero cuando uno dice esa o ese es un envidioso, ¿es porque qué? Es porque ahora está. Quiere tenerlo, ¿cierto? Quiere tener la cosa que tiene la otra persona. ¿Qué más? A ver, hermanos, ¿qué más? La reputación. Murmuración, ¿qué más? ¿Sí? O sea,
una bien delicada, hermano. No, a los cristianos no se les puede dar empleo. ¿Por qué? Por irresponsabilidad. Porque sí, hay un mal testimonio, no es que como yo soy el hijo de Dios, entonces aquí vine a bendecir la empresa, ¿sí? Entonces no hacemos nada y a nosotros nos contrataron fue para trabajar y no para estar orando. ¿Sabes lo que dice, hermanos? Sí. Y ser unos buenos trabajadores y gente de testimonio. Pastor, qué pena, ¿Sí? puedo compartir dos ejemplos con respecto a eso. Es que yo fui a una entrevista de trabajo a una empresa, fue la primera empresa donde yo trabajé, y me preguntaron qué era lo nuevo que me había pasado en mi vida. Y se me ocurrió abrir la boca y decir haber conocido a Cristo. Ahí mismo la persona que me estaba entrevistando me dijo que era una persona cristiana que me paraba las plantas para ponerse a predicar. Usted va a hacer lo mismo. Sí. Y en otra, que fue la segunda empresa, había personas que no iban a trabajar porque sentían de Dios no ir a trabajar. ¿Usted me entiende? Sí. Claro, solo que no iba a trabajar, no es que sentí de Dios no ir a trabajar. Pero pasos dejados, la luz de la calle, pero ya de la casa. Nosotros como luz de la iglesia, llegan a la casa con Dios. Bueno, hermano, entonces, mire que si todo eso somos más delicados, o sea, más minuciosos, ¿sí? En estar mirando, hermanos, de verdad que pues, vamos a vivir otro tipo de vida, vamos a hacer luz, como dice Adriano Aragón. Jesús nos dijo que nosotros somos luz para el mundo, ¿sí? Luz para el mundo, sal para el mundo. Miren, hermanos, lo importante es entender lo que nos dice el gran juez, Dios, ¿sí? Dios está diciendo, los tales no heredarán el reino de los cielos, no lo heredarán, ¿sí? Y peor aún, ¿qué dice Romanos 3:23, hermanos? Ok, hermanos, o sea, es decir, el pecado produce muchos problemas en la tierra, pero produce gravísimos problemas en el cielo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:19, ¿qué dice? 3:9:12. Sí, 3:9:12, sí, perdón. 3:9:12, ¿qué dice ahí? Romanos 3:9:12. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Sabe? Dejémoslo ahí. Miren, hermanos, en la enseñanza pasada, lo que estuvimos compartiendo, hice un corte en Romanos 3:20, porque hasta ahí Pablo nos está hablando del pecado, la culpabilidad del hombre, del justo juicio de Dios, y Pablo está haciendo ahí un énfasis duro respecto del pecado. Entonces paré ahí, hermanos, con la intención de que nosotros reflexionáramos, nos fuéramos para la casa. Yo me acuerdo que les supliqué y les dije, por favor, revisen sus vidas, revisemos nuestra manera de vivir, cómo estamos haciendo las cosas. O sea, tratando, hermanos, mírenme, si yo voy donde, yo les contaba ahora, si yo voy donde, un ejemplo, donde el especialista, cuando yo fui donde cuando yo fui donde, es que fíjate a donde les dice así, el especialista del módulo de la columna, así fue, ¿sí?
Y hay alguien que me dice, no, Carlos Iván, usted no tiene nada, hermano, o sea, yo todo lo veo bien aquí. Chan, los ojos de él están vedados para ver otras cosas, ¿sí o no? Los ojos del cristiano no están vedados para poder ver el pecado. Amén, hermano. O sea, no, o sea, a nosotros se nos corrió la mente, ya podemos ver, ya podemos entender el pecado. Entonces, él no me puede decir a mí, no, vos estás bien. Ah, no, doctor. Que usted no vea cuál es mi problema es una cosa muy distinta a que usted me diga que yo estoy aliviado. No, doctor, de mi cuerpo me dice que a las 2 cuadras de caminar me toca sentarme. ¿Sí? Entonces, hermano, a usted le pueden decir bien, sobarlo por allá y decirle, no, hermano, aquí estamos para declarar el pecado. ¿Sí? Porque es un problema grave para la humanidad. Y usted y yo formamos parte de esa humanidad. Por lo tanto, usted y yo estamos siendo afectados por el pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros terminamos allá en Romanos 3:20, donde Pablo está finalizando y mostrando esa situación del pecado. Pero, hermano, ahora sí, hermano, descanse, hermanos. Pero no descanse tanto, porque hay que se relaje, ¿cierto? O sea, no se cueste dormir. La Biblia, estoy leyendo, la Biblia tiene muchos capítulos donde viene hablando duro del pecado y del juicio, duro, y por eso y tal, y viene esto y viene esto, pero llega un punto, a un versículo donde cambia el discurso, así como cambió el discurso Jesús allá cuando estaba en la iglesia, allá reunido con los hermanos. Entonces, cuando estaba hablando una cosa, entonces, ay, qué bien, qué hombre tan eminente, y lo admiraba y lo adoraba y todo. Pero cuando cambió el discurso, hermano, la iglesia se le torció y lo sacaron a jóvenes para llevarlo al despeñadero. Hermanos, tenemos mucho problema, hermano, por resolver, por arreglar. Pero, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, quiero que vamos al versículo de Romanos 3:21, para que veamos el pero que ocurre entre ese momento que Pablo viene hablando y este momento de Romanos 3:21. ¿Qué dice ahí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ok. Entonces quiero resaltar que este versículo y otros semejantes a estos ocurre cuando está el cambio de la enseñanza. Muchas veces ahí mismo apagamos el switch de atrás. Adriana, ahí mismo apagamos el switch de atrás. Sí, todo lo que nos dijo atrás. Entonces apagamos el switch, o sea, y empezamos aquí, sí, y se nos olvida que todavía no hemos tratado con el problemita de atrás. ¿Sí o no? Que se nos está abriendo la puerta. Entonces, a mí no digo el doctor, te voy a ayudar, pero yo estoy entendiendo que me toca vivir un proceso con él, y que me toca ser disciplinado, y que me toca ir donde él, y que me toca tomarme la droguita, y que todo esto, hermanos, aquí viene y aparece una luz de esperanza. Miren lo que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. En este versículo, el apóstol hace un cambio radical de la enseñanza que traía, porque en adelante nos hablará de una nueva manifestación, la manifestación de la justicia de Dios, y empieza a alejarse de ese diagnóstico terrible con el cual nos estaba declarando nuestra culpabilidad y en el estado en que nos estamos encontrando, pero empieza a alejarse de eso, de esa situación de pecado, pasándonos, hermanos, de la luz, de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la sanidad, hermano, y de la condenación a la salvación. Y esto nos tiene que traer un descanso en nuestra vida, hermano. Pero tenemos que entender, ¿verdad? No podemos ignorar la magnitud del pecado y tampoco podemos minimizar la grandeza de la gracia, la grandeza del favor de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que estar, porque si nos metemos en la gracia, pues seremos llenos de gracia,
Pero si nos alejamos de la gracia, pues seremos los desgraciados, ¿cierto? Sin gracia. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar como en el punto correcto y haciendo lo que debemos de hacer, procurando siempre agradar a Dios. Nos pasa pues Pablo de las tinieblas y de la condenación a la salvación. ¿A través de qué? A través de la disponibilidad de la justicia de Dios. Hermano, mire, le voy a confesar algo, iglesia. Le voy a confesar algo, hermanos. Le garantizo, de verdad le garantizo, que si yo le digo a usted, mire lo que está diciendo este texto, que somos salvos por medio de la justificación, o sea, por medio de la justificación, le garantizo, hermano, vea, piense, justificación, antes de que me lo digan, ¿qué significa? Porque el Señor me está diciendo que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. Entonces, aquí me está diciendo, algo nuevo llegó. Sí, aparte de la ley de los profetas, la justicia. Entendamos que de verdad que es la justicia. O sea, entender de verdad que la justicia, los invito a que la estudien. Los invito a que reflexionen acerca, porque eso es lo que nos quita esta plaga de encima, o sea, la sanidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa realmente la justicia de Dios para nosotros? Pues estuve estudiando, hermanos, bastante, de verdad bastante, y no quise como traerles como una cosa que los pueda como poner en otra circunstancia. Pero es bien interesante entender que la salvación está disponible a través de la justicia. Dice, y testificada y anunciada claramente por la ley y los profetas. O sea, que no apareció ahí, así como nomás, dice que ya fue declarada, anunciada, trabajada, y aquí dice, se apareció, llegó. Y esto significa que la ley, fuera de señalar el pecado, también dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque en el centro de la ley mosaica estaba el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios de sangre que estaban señalando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque era sombra de lo que vendría, ¿sí? Y recordemos que la manera de expiar el pecado de los israelitas y del pueblo de Israel era a través de sacrificios de animales, que cuando su sangre era derramada y en el momento que el animalito moría, el pecado era perdonado. Hasta que no moría el animalito, hermanos, ese sacrificio tenía que ser completo, hermano. Usted y yo, allá subió Cristo como Cordero de Dios, ¿sí?, a lo alto, a la cruz del Calvario, y cuando Jesús derramó su sangre y su aliento se fue, pudo decir, todo está, ¿cómo? Todo está pago. La deuda ha sido saldada. Todo está pago. Y miren, hermanos, interesante. En ese momento, hermanos, el Padre, la gloria sea para Dios, Padre, en ese momento el Padre estaba presto a qué estaba pasando en ese instante. Y a partir de ahí, hermano, dice que todo se encaminó a Jesús, ¿sí? Toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. O sea, por eso toda oración ha de hacerse al Padre en el nombre de Hijo. Amén, hermanos. Tres palabritas que quiero terminar con estas tres palabritas, hermano, para que por favor nos quedemos con una información. Miren, hermanos, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Juan 16 nos dice,
Esto estaba solo decir eso, pero no lo tomes porque yo no te lo dicté. Usted necesita, para solucionar esto, una palabra: convencimiento. Convencimiento. Jesús, cuando estaba pronto a terminar su ministerio en la tierra, empezó a decirle a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo mandar el Espíritu Santo, pero cuando yo me vaya les enviaré el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué, hermanos? ¿Qué dicen? Cuando Él venga, convencerá al mundo. Y usted, espera un momentito, hermanos. Miren lo que dice: convencerá al mundo. Y si nosotros no estamos seguros, y si nosotros no estamos convencidos, entonces estamos confundidos. Iglesia, otra vez: si no estamos convencidos a hoy, entonces estamos confundidos. Y a un confundido le sirve cualquier cosa, pero a un convencido por el Espíritu Santo, hermanos, nos asentamos en la palabra de Dios. Por lo tanto, la primera palabra que nos debe quedar de todo esto, hermano, es convencimiento. El Espíritu Santo fue enviado de parte del Padre por la obra de Jesús, y dijo: cuando Jesús estaba en Nazaret y lo llevaron para tirarlo por la peña, Él no podía en ese cuerpo, a pesar de ser Dios, Él no podía en ese cuerpo estar en Belén, en Nazaret, ¿sí? Él tenía que estar ahí. Pero dijo: pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces les enviaré, y ese sí estará en todas partes, y estará con todo el mundo, y estará. Pero cuando Él venga, y miren lo primero que dijo: convencerá al mundo ¿de qué, hermanos? De pecado. Necesitamos, usted y yo, ser convencidos de que el pecado es el peor problema que nosotros tenemos y que la humanidad tiene. Por eso no podemos mirar la paja en el ojo ajeno, porque la viga que tenemos no está bien. Otra palabra que viene entonces entrelazada con convencimiento, porque después del convencimiento viene el arrepentimiento. O sea, si ya fuiste convencido, ahora tienes que proceder ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El arrepentimiento, pues, me lleva a reconocer que sí, que efectivamente soy un pecador. Y lo tercero es que usted y yo tenemos que estar plenos, seguros, ¿sí? Que necesitábamos ser justificados delante de Dios. Y que esa justicia no la tenemos nosotros, no la podíamos sacar de ningún lado. Y que esa justicia, entonces dice que el mismo Dios nos la dio, nos la entregó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo hoy somos salvos, podemos ser sanos, vivir una vida agradable a Dios, ¿sí o no? Con seguridad que no vamos a estar sin problemas en esta tierra. Jesús nos lo advirtió, pero también nos dijo confiemos, hermanos. Mire, hermano, iglesia, tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí? Tenemos que seguir haciendo otras cosas. Todas estas cosas me están llevando a mí, a Carlos Iván. Esta semana hablaba con la pastora de mi esposa, y yo le dije: Martico, es que yo estoy pensando cosas muy distintas ahora, ¿sí? Porque todos los días tengo que entender lo que la Biblia me dice. Y hay un tema, hermanos, en Reyes, creo que es Segunda Reyes, capítulo 20, donde dice: ordena tu casa, ordena tu casa.
Hermanos, es tiempo, ¿sí o no?, de que ordenemos nuestra casa. ¿Qué tenemos que ordenar? Pues ahí nos dice, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto. Entonces, pues procedemos con el mejor bien nuestro, por favor nuestro. Cierren sus ojos.